Bueno, confírmenme por favor si están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Buenísimo. Y estoy grabando. Perfecto. Vamos entonces con la presentación. Con este tema empezamos hoy. ¿Recuerdan la semana pasada? Hemos hablado de las distribuciones de probabilidad para variables de tipo continua, y dentro de las distribuciones para variables continuas hemos mencionado las principales aplicaciones de cada una, las que vamos a utilizar nosotros en nuestra profesión. Lo que vamos a hacer es profundizar dentro de una de las distribuciones un tipo de aplicación. En particular vamos a tratar hoy, dentro de las aplicaciones de la distribución chi cuadrado, habíamos mencionado aplicaciones divididas entre paramétricas y no paramétricas, y hoy lo que vamos a ver son las no paramétricas. Pero vamos al esquema general para que nos ubiquemos un poquito mejor. Ya habíamos dicho lo que era una distribución de probabilidad, habíamos definido la distribución, diferenciando una distribución para variables discretas de continuas. Habíamos visto este esquema, ¿recuerdan? Y dentro del esquema habíamos dicho que estaban las distribuciones para variables discretas, binomial, hipergeométrico, multinomial y Poisson, y dentro de las continuas teníamos las distribuciones normal, que era la más importante, y después las que hacían referencia a la teoría del muestreo exacto. ¿Y qué era la teoría del muestreo exacto? Bueno, eran aquellas distribuciones de probabilidad para variables continuas con las que vamos a trabajar por la utilización de muestras pequeñas, por eso lo del muestreo exacto. Ya lo hemos mencionado en algún momento cuando vimos pruebas de hipótesis para beta y para rho, cuando vimos correlación y regresión en algún momento, y teníamos muestras pequeñas, habíamos utilizado una distribución T de student, y la justificación era esa, porque se trataba de muestras pequeñas. Entonces, ¿a qué nos referimos con la teoría del muestreo exacto? A estas tres distribuciones que se refieren a muestras pequeñas, entonces. Repasando un poco lo que hablamos la semana pasada. Dentro de las distribuciones, un repaso rápido, dentro de las distribuciones, dentro de la distribución T de student, habíamos mencionado entre sus aplicaciones hacer inferencia por test de hipótesis o intervalos de confianza de la media poblacional, siempre y cuando la varianza sea desconocida, porque cuando era conocida ya habíamos visto que lo hacíamos a través de una distribución normal de probabilidad. También para hacer comparación de medias poblacionales, que hay muchos casos con desvíos estándares iguales o desiguales, vimos los dos esquemas, que esos dos los vamos a trabajar, que cambiaba el estadístico de prueba, ¿sí? Recuerdan que teníamos un T que variaba en el diseño del estadístico de prueba, pero el proceso era exactamente el mismo. Y hay otros casos para muestras independientes o dependientes, pero no sé si llegaremos a trabajar. En la práctica veremos si con la profe pueden llegar a trabajar alguno. También vimos que la TD Student se aplica en el proceso de ANOVA, que vamos a ver la próxima o la siguiente semana, pero que eso lo dejamos pendiente, como dice allí, para la semana que viene. Dentro de la distribución f de Snedeker habíamos visto entre sus aplicaciones la inferencia por test de hipótesis de la varianza poblacional, por test de hipótesis o intervalos de confianza, ¿no? Inferencia en general de varianzas poblacionales. Justamente habíamos dicho que la distribución f, la variable f de Snedeker, representaba a la varianza poblacional, por eso realizamos inferencias de hipótesis de varianzas poblacionales, justamente con esta distribución. Y también se aplica en la comparación de más de dos medias poblacionales en el proceso de ANOVA, pero que también lo dejamos pendiente para la otra semana. Lo que nos interesa hoy es esta pantalla, lo que vamos a ver son las aplicaciones de la distribución chi cuadrada, sobre lo que habíamos hablado. Habíamos definido las aplicaciones, o clasificado las aplicaciones entre paramétricas y no paramétricas. Dentro de las paramétricas habíamos dicho que íbamos a hacer inferencias de varianzas poblacionales, ya sea por test de hipótesis o intervalos de confianza.
Y dentro de las aplicaciones no paramétricas, vamos a ver, las vamos a dividir, yo digo que son 4 pruebas distintas las que vamos a ver, 2 bondades de ajustes, una bondad de ajuste que se llama probabilidades teóricas, y una bondad de ajuste a distribuciones de probabilidad, una prueba que se llama de independencia y una prueba de homogeneidad. Y en esto es lo que vamos a trabajar rápidamente hoy. Recordando en qué consistía la distribución chi cuadrado, cuáles eran las características y propiedades, habíamos dicho que tenía una forma asimétrica, con sesgo positivo, que solamente la variable chi cuadrado asumía valores positivos, porque recordarán que era una suma de cuadrados, entonces no podía asumir valores negativos, que cuanto más grande sea el grado de libertad, por lo tanto la muestra, porque recuerdan que el grado de libertad se determinaba como el tamaño de la muestra menos 1, entonces cuanto más grande sea la muestra y por lo tanto el grado de libertad, más se va aproximando a una distribución, esta distribución chi cuadrado se va aproximando cada vez más a una distribución normal, como vemos acá en la gráfica verde. Cuanto más grande es el grado de libertad y la muestra, más se aproxima a una normal. Estas son algunas características que mencionamos el otro día. El uso de la tabla lo habíamos mencionado, a diferencia de las otras tablas, acá lo que tenemos de distribución normal, lo que teníamos era el único parámetro que la definía, eran los grados de libertad, por lo tanto la tabla tiene que estar definida en términos de sus grados de libertad. Esos grados de libertad están en la primera columna y las probabilidades las tenemos en la primera fila. Entonces buscamos cuál distribución corresponde según el grado de libertad correspondiente, nos ubicamos en la fila correspondiente y buscamos cuál es el área que estamos definiendo, según el nivel de significación que tengamos, o si el ejercicio es inverso, buscamos cuál es el correspondiente chi cuadrado para con eso buscar el valor de la probabilidad. Pero después vemos el uso. Vamos a mostrar cuál es el esquema de trabajo para cada una de estas 4 pruebas a las que hacemos referencia hoy. La primera es la prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, que a su vez la vamos a dividir en 2 grupos, aunque el proceso es exactamente igual, por ahí la diferenciamos para que sepan interpretarla nada más, que puede tratarse de estas probabilidades teóricas a las que hace referencia el título de la prueba. Estas probabilidades teóricas pueden ser iguales o desiguales, es decir, las frecuencias que se esperan pueden ser iguales, por ejemplo, todas 3, un 33% cada uno, o todas, o que hayan 5 categorías distintas con 20% cada uno, eso serían frecuencias esperadas iguales, o frecuencias esperadas desiguales, es decir, que una categoría represente el 40%, otra categoría represente el 20%, otra categoría representa el 10% y otra categoría el resto. Por ejemplo, son proporciones distintas, digamos. Pero en definitiva la prueba es similar. Ahora, en cualquiera de estos casos, el estadístico de prueba va a estar construido en términos de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, elevadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Pero ¿en qué consiste y de qué se trata esta prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas? Esto se nos va a dar cuando nosotros tengamos primero una variable categórica, donde cada una de las categorías tiene una frecuencia observada, y en función de esa frecuencia observada, las frecuencias observadas son las frecuencias absolutas que ustedes han estado trabajando para cada categoría, y nosotros de observar la información, suponemos o creemos que se ajusta a un determinado, un determinado esquema de probabilidades o de proporciones, digamos. Por ejemplo, si vemos que se consume un determinado producto a nivel nacional en 3 categorías, clasificado en 3 categorías, y vemos que más o menos los grupos son similares, podemos suponer que las frecuencias esperadas deberían ser más o menos iguales, y por lo tanto construir una prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, suponiendo que las proporciones entre los 3 productos, las 3 categorías de consumo son similares. Eso significaría que las 3 categorías tendrían una misma proporción bajo ese
bajo esa hipótesis, eso significaría que las tres categorías existentes tienen un 33,33% de proporción entre las tres, digamos, porque surge del 100% dividido 3, ¿no? Ahora, las frecuencias observadas es lo que surge de la muestra, que se supone que tiene que ser más o menos similar. Si nosotros suponemos que la frecuencia esperada es un 33% cada uno, seguramente se va a ajustar aproximadamente a esos valores la frecuencia observada. De ahí es que suponemos nosotros que se ajusta a esa distribución. En una prueba de este tipo, de bondad de ajuste de probabilidades teóricas, en la hipótesis nula siempre vamos a formular la relación en que teóricamente se deben presentar las frecuencias observadas. Es decir, lo que creemos que ocurre, digamos, los datos observados se ajustan a determinada relación. Por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba recién, decir que el nivel de consumo, no el nivel de consumo, la preferencia del consumo se ajusta en igual proporción entre los tres productos, entre las tres categorías. Y en la hipótesis alternativa, por supuesto, ponemos lo contrario, es decir, que por lo menos alguna de las tres no se ajusta a la relación, y es distinta. O las distribuciones no se ajustan en forma igual entre las tres categorías. Ese sería más o menos el esquema de trabajo. Ahora, eso en el caso de que sean frecuencias esperadas iguales. Ahora, si son desiguales, es decir, suponemos que hay una categoría que arrastra el 40%, otra categoría que es el 30%, otra categoría el 20% y me quedaría una para el 10%. Entonces tenemos que aclarar eso en la hipótesis nula, que creemos que determinada variable se ajusta a esa relación, a la relación de tal categoría el 40%, tal categoría el 30%, tal categoría el 20% y tal categoría el 10%. Eso hay que mencionarlo en la hipótesis nula, que es a lo que creemos que se ajusta a la relación a la que se ajusta el conjunto de datos. Y en la hipótesis alternativa diríamos lo contrario, que los datos no se ajustan a esa relación supuestamente esperada. Ese es básicamente el esquema de trabajo. Y como les decía, el estadístico de prueba es un chi cuadrado que tiene k menos 1 grado de libertad, donde k es la cantidad de categorías que tenemos de la variable categórica. La variable categoría, en el primer ejemplo que les di, hablaba de 3 categorías, bueno, el grado de libertad sería 2, que sería 3 menos 1. En el segundo ejemplo, que les doy, con probabilidades teóricas desiguales, que sería un 40%, un 30%, un 20% y un 10%, tenemos 4 categorías, entonces tendríamos allí 3 grados de libertad, ¿no? Sería 4 menos 1, quedarían en 3 grados de libertad. Y esa es la construcción aproximada de una prueba de bondad de ajuste de probabilidades teóricas. Lo vemos con un ejemplo que veamos en un ratito, va a quedar un poco más claro. Por ahora recuerden la construcción del estadístico de prueba. La construcción, después si lo analizan, van a ver que es bastante lógico. Nosotros lo que estamos viendo es cómo se ajustan los datos observados y esperados y qué diferencias hay entre ellos. Fíjense que hacemos los valores observados menos los valores esperados. Y en cuanto esta relación sea más pequeña, los observados menos los esperados, es lógico que significa que el ajuste es bueno y que hay buena relación entre las frecuencias observadas y las esperadas. Y entonces va a tender a ser el resultado favorable, por lo cual va a implicar que el estadístico de prueba sea lo más chico posible, en la medida que los ajustes sean buenos, los observados a los esperados, esta diferencia va a ser más pequeña y por lo tanto el estadístico de prueba en sí va a ser también más pequeño. Ya lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Veamos qué pasa con la prueba de bondad de ajuste a distribuciones de probabilidad. Una prueba de bondad de ajuste a distribuciones de probabilidad es una prueba, un procedimiento bastante similar. Lo que difiere respecto al anterior es conceptualmente, porque fíjense que incluso hasta el estadístico de prueba es similar, todo el procedimiento va a ser similar, el estadístico de prueba es igual, es idéntico, también son las frecuencias observadas menos las esperadas, también elevadas al cuadrado,
para eliminar el factor negativo, y sobre la frecuencia esperada para relativizarla en términos de los valores esperados. Donde el grado de libertad es la cantidad de categorías menos 1 y menos m. Y donde m, es un dato importante, es la cantidad de parámetros a estimar, que también lo vamos a ver en algún ejemplo seguramente, o cuando lo vean en la práctica con la profesora lo van a tener más claro. Tenemos 10 categorías, pongamos, vamos a hacer 10 menos 1, tendríamos 9, y menos la cantidad de parámetros a estimar. Y la cantidad de parámetros a estimar va a depender de a qué distribución de probabilidad suponemos que se están ajustando los datos. Si suponemos que los datos se están ajustando a una distribución normal, entonces, como ustedes saben, la distribución normal tiene dos parámetros, que son la media poblacional y el desvío estándar poblacional. Entonces, en ese caso, la cantidad de parámetros a estimar, no conocerlos, sería 2, en ese ejemplo. Ahora, si estamos ajustando a otra distribución, por ejemplo, a una distribución de Poisson, por ejemplo, ustedes recordarán que la distribución de Poisson también tiene un parámetro, pero en este caso solo un parámetro que la define completamente, que lo definíamos como con la letra griega lambda, lo simbolizábamos, que era un promedio por unidad, si recordarán, y en ese caso la cantidad de parámetros a estimar sería uno solo, ¿sí? Entonces sería k menos 1 y menos 1 cuando estimemos una prueba de bondad de ajuste de una distribución de una distribución de Poisson. Eso con un par de ejemplos va a quedar un poco más claro. Pero ¿cuándo vamos a utilizar esta prueba? Esta prueba la vamos a utilizar cuando tengamos un conjunto de datos y, de acuerdo a cómo observamos la información, ya sea gráficamente o en una tabla, o si podemos ordenar los datos y verlos lo más claro posible, vamos a suponer que se ajustan a una determinada distribución. Si vemos que el comportamiento de la variable y de la muestra obtenida de esa población respecto de esa variable se ajusta a una distribución normal, entonces vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste suponiendo que ese conjunto de datos se ajusta o tiene un comportamiento aproximadamente normal. O bien podemos suponer que el comportamiento de los datos es similar a una distribución binomial. Entonces podemos plantear la hipótesis que el conjunto de datos se ajusta a una distribución binomial, o bien a una distribución de Poisson, por ejemplo, y así cualquier otra situación. Las que vamos a trabajar creo que son esas nada más, pero no son los únicos casos, por supuesto. ¿Qué vamos a plantear en la hipótesis nula, que es el primer paso de la prueba a realizar? Lo primero que tenemos que mencionar es que el conjunto de datos se ajusta a la distribución que nosotros creemos los datos están tendiendo a ajustarse. Decimos entonces que mencionamos la distribución de probabilidad a la que se supone que se ajustan los datos observados. Así como está aquí entre comillas, por ejemplo, es decir que los datos se ajustan o tienen aproximadamente una distribución de Poisson o normal o binomial, según sea el caso. Eso es lo que planteamos en la hipótesis nula. Y por supuesto, en la hipótesis alternativa, siempre negar lo que dice la hipótesis nula. Es decir, que en la hipótesis alternativa vamos a decir que los datos observados no se ajustan a la distribución que hayamos mencionado en la hipótesis nula, por supuesto. Después, el estadístico de prueba, una vez más, es similar no similar, es idéntico, lo que cambia es, como dijimos, los grados de libertad, cómo calcular los grados de libertad, pero el estadístico de prueba es el mismo, es decir, las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, esto elevado al cuadrado para eliminar el signo negativo y relativizado en función de sus frecuencias esperadas. Y una vez más, cuanto mejor sea el ajuste, fíjense, cuanto mejor sea el ajuste, esta relación va a ser más pequeña porque los valores observados se van a parecer muchos a los valores esperados. Si estas diferencias son grandes entre las frecuencias observadas y las esperadas, es porque el ajuste no es bueno, lógicamente, porque si las observadas no son parecidas a las esperadas, esta relación va a dar un valor alto y por lo tanto el estadístico de prueba va a ser un valor alto y entonces
vamos a ver qué pasa con el criterio de decisión. Vamos a ver que se aleja cada vez más, cuanto más grande sea la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas, la construcción del estadístico va a ser más grande y por lo tanto se va a ir alejando cada vez más del valor crítico para tomar la decisión. Lo vamos a ver ahora a continuación. La tercera prueba a la que vamos a hacer referencia es una prueba de independencia. Tanto la prueba de independencia como la prueba de homogeneidad, que es la que sigue a continuación, se trabajan a través, y también se denominan como análisis de tablas de contingencias, porque se trabajan en una tabla de contingencia donde tenemos dos variables categóricas, donde tenemos en una fila y en la columna de esa tabla las dos variables, cada una con sus categorías, y tenemos la doble entrada, es decir, una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia, en la que suponemos que las categorías de las variables están o no relacionadas, y el planteo de la prueba se trata justamente de eso. Una prueba de independencia es determinar si las dos variables tienen o no dependencia, por eso la denominación de pruebas de independencia, porque en la construcción del estadístico también vamos a hacer un ajuste entre los valores observados y esperados, lo que nos va a poder determinar, bajo determinado grado de confianza, que las variables categóricas a las que hacemos referencias son o no independientes entre sí. Vamos a ver si la relación entre ellas es suficientemente fuerte como para determinar que son o no independientes. Una vez más, el estadístico de prueba es igual a los anteriores. Vamos a plantear distintas las hipótesis siempre, pero el nivel de significación, siempre el proceso es el mismo. El estadístico de prueba en estos casos, una vez más, es igual, pero también, al igual que el anterior, los grados de libertad se calculan distintos. Depende de la cantidad de columnas y filas que tengamos. C minúscula y R C es la cantidad de columnas que tengamos, es decir, la cantidad de categorías que tiene la primera variable categórica, la variable que tengamos en la primera fila, arriba. Y la variable que tengamos en la primera columna, hacia abajo, tiene una determinada cantidad de categorías. La cantidad de categorías está representado por R. Es decir, si tenemos 4 categorías en las columnas, vamos a tener 4 menos 1, 3, y si tenemos 3 categorías en la segunda variable categórica, vamos a tener 3 menos 1 es 2, vamos a tener 3 por 2, 6 grados de libertad en un ejemplo, rápidamente. R es entonces el número de filas, más que el número de filas es la cantidad de categorías que tiene esa variable categórica, la que tenemos referenciada en las filas. Y en las columnas, en el encabezado de las columnas, tenemos la otra variable, y la cantidad de categorías que tiene esa variable es lo que denominamos como C, número de columnas o cantidad de categorías de esa variable. Así se determina entonces los grados de libertad para esta prueba de independencia. Cuando construyamos las frecuencias esperadas, cuando armemos la tabla de contingencia, nosotros en la tabla de contingencia, como han trabajado en distintos temas de la estadística, nosotros tenemos las frecuencias observadas en las tablas de contingencia, es decir, los datos que han surgido de la muestra. Pero nosotros tenemos la creencia de que se ajustan a una relación ideal, que es la denominada esperada, que se va a determinar como cada una de las frecuencias de cada una de las casillas se va a determinar como el total de la fila, o sea, la sumatoria de las filas, multiplicado por la sumatoria del total de las columnas, de la columna correspondiente a esa casilla, y todo eso dividido por el total de fila-columna. Una vez más, con una tablita lo vamos a ver rápidamente. Pero para determinar en definitiva cuáles son las frecuencias esperadas, que tenemos que hacer una segunda tabla, nosotros vamos a tener la tabla con los valores observados, y tenemos que hacer una segunda tabla con las frecuencias esperadas, para poder nosotros tener
Tanto las frecuencias observadas en una tabla como las frecuencias esperadas en otra tabla es idéntica, pero con valores distintos de las frecuencias esperadas. La construcción de esta segunda tabla con frecuencias esperadas es bajo este esquema, entonces. Para cada casilla vamos a ver cuál es el total de columnas para esa casilla, cuál es el total de fila para esa casilla, multiplicar ambos y dividir por el total de totales, el total fila y total columna, digamos. La prueba de homogeneidad, que es una extensión de la prueba de independencia, también se construye exactamente igual. El proceso es muy parecido al de una prueba de independencia, lo que cambia la prueba de homogeneidad respecto de la independencia es conceptualmente. No estamos determinando si una variable es independiente de otra. Lo que estamos determinando es determinar si provienen de distintas poblaciones o no dos muestras que hemos observado. Distinto de la prueba de independencia, donde tenemos dos variables categóricas que lo que queremos saber es si una es dependiente o independiente de la otra. Si bien el proceso es exactamente igual, conceptualmente la diferencia radica en que en una prueba de homogeneidad tenemos dos muestras y queremos saber si los datos muestrales que hemos obtenido en un grupo y en el otro provienen de una misma población. Y eso si el ajuste es bueno, entonces vamos a decir que provienen de una misma población. Ahora, si el ajuste no es bueno, entonces vamos a concluir que provienen esas dos muestras de distintas poblaciones. El proceso siempre es similar, si bien el planteo de las hipótesis van cambiando. Fíjense que el estadístico de prueba una vez más es igual a los anteriores. Los grados de libertad también se determinan como el total de columnas menos 1 por el total de filas menos 1, bajo el mismo criterio que en la de independencia. En este proceso, en esta prueba de homogeneidad, se realizan dos o más muestras independientes. Lógicamente, es lo que queremos saber, si esas dos o más muestras independientes corresponden a una misma población. Por eso vimos que de poblaciones homogéneas o no, porque justamente lo que queremos probar es si provienen de poblaciones homogéneas o de la misma población. Los totales de filas y totales de columnas normalmente son tamaños diseñados por el investigador, a diferencia de una prueba de independencia, que son los valores observados y no diseñados por el investigador como en una prueba de homogeneidad. Algunas pruebas que vamos a agregar algún ejercicio, las voy a mencionar nomás ahora. Son pruebas para confirmar normalidad, por ejemplo, que figuran en el programa de la materia, pero no, por ahí no, falta de tiempo, por ahí no las llevamos a desarrollar. Son test, distintas pruebas de hipótesis que nos permiten demostrar, así como la prueba de ajuste, de bondad de ajuste de distribución normal. Lo que queremos determinar es si un conjunto de datos se ajusta a una, si el comportamiento de un conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. Para ello hay muchas pruebas. Acá menciono 3, pero hay muchas otras pruebas que nos permiten determinar si un conjunto de datos, datos de una muestra que hemos obtenido, tienen un comportamiento aproximadamente normal. Estos test, uno es el de Kolmogorov-Smirnov, otro de Anderson-Darling y Shapiro-Wilks, son los que menciono rápidamente. Y como digo acá abajo, hay muchos otros, pero por ahí vamos a tratar de resolver algún caso práctico con alguno de estos tres al menos para terminar. Hay pruebas incluso gráficas, que hoy en día tenemos un conjunto de datos en un Excel o en algún programita estadístico, introducimos los datos y pedimos mediante algún ejecutable seleccionar cuál columna, cada columna representa una variable, tanto en un Excel como en un programita estadístico. Pedimos si esos datos se ajustan a normalidad y nos da las distintas opciones, los distintos tests como estos, o incluso gráficamente. Hay gráficos como, si lo escucharon mencionar al ggplot, por ejemplo, que nos da una idea de normalidad. Por ahí es un indicio hacer un gráfico como este,
que nos da el indicio y podemos confirmarlo con alguno de estos test mediante la prueba de hipótesis correspondiente. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver rápidamente un caso práctico, cómo plantearíamos, para que vayamos entendiendo cada uno de estos 4 casos que vimos. Repaso rápidamente, dijimos la prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, bondad de ajuste a distribuciones de probabilidad, después hicimos pruebas de independencia y pruebas de homogeneidad. Sobre esas 4 tenemos que trabajar, y si tenemos tiempo vamos a agregar alguna prueba de normalidad como las que mencionamos recién, sean mediante test de hipótesis o gráficos como el ggplot. Pero vamos a un caso práctico de una de ellas para ir aclarando el panorama. Vamos al caso práctico. Este es un ejercicio que lo tienen en la bibliografía recomendada. Después, si lo quieren profundizar o ver si les quedan dudas, lo pueden reforzar allí. Nos dicen una empresa de alimentos, que es una cadena de restaurantes ubicado en el Golfo de Florida. El dueño, que es Bubba, desea añadir un determinado producto a su menú, pero antes de hacerlo, decide llevar a cabo una encuesta entre personas adultas para saber cuál es el platillo favorito que comen fuera de casa. Y lo que hizo es seleccionar una muestra de 120 adultos, y a esos 120 adultos, que son estos que están acá, los categorizó según la comida favorita que haya indicado cada uno. A cada uno de las 120 adultos, entonces les preguntó cuál era su platillo favorito dentro de estas 4 posibilidades, dentro de estas 4 categorías, y de acuerdo a las respuestas que han obtenido, de las 120 personas, 32 dijeron que el platillo favorito era el pollo, 24 dijeron que su platillo favorito era el pescado, 35 dijeron que la carne, y así 29 dijeron que era la pasta. Entonces tenemos el total de las observaciones son 20, y esta frecuencia que tenemos acá, que es lo que hasta ahora nosotros hemos denominado como frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable, lo vamos a llamar para esta prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas la frecuencia observada, porque es lo que hemos observado de acuerdo a la muestra. Ya tenemos entonces la frecuencia observada en la prueba. La pregunta es, ¿es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos? ¿Por qué se plantea esto el dueño de la empresa, del restaurante, de la cadena de restaurantes? Se plantea esto porque él ve que entre las preferencias no hay grandes diferencias. Si bien claramente lo que más prefieren es la carne, sigue el pollo, la pasta, pero las diferencias pueden deberse simplemente a errores de muestreo o la variabilidad, digamos, normal, digamos, del muestreo, y no a hechos de diferencias en el gusto de las personas. Entonces nos está diciendo este empresario que en realidad las personas que vienen a su restaurante a consumir tienen preferencia en conjunto, digamos, indistintamente entre los 4. No hay, digamos, preferencia por uno, sino que se reparten las proporciones aproximadamente en formas iguales. Si repartieran en forma iguales, si no hubiese preferencias como él plantea en su pregunta, entonces la frecuencia de las 120 personas que él ha entrevistado, ha consultado, entonces deberíamos tener una frecuencia regular. Para los 4 lo mismo. Para el pollo, pescado, carne y pasta tendríamos que tener la misma frecuencia si no hubiese preferencia. Exactamente igual. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar como frecuencia esperada. De acuerdo al planteo, la frecuencia esperada va a ser que no hay ninguna preferencia y que las 120 personas, dividido 4 categorías, nos da 30 personas para cada una de las categorías, lo que nos va a determinar cuál es la frecuencia esperada entonces. Entonces, con eso vamos a tener el esquema de frecuencia observada, que ya la tenemos aquí en la pantalla, menos la
frecuencia esperada, que sería 30 por cada una de las categorías del alimento, de los platillos ofrecidos. Y a su vez, bueno, nos da como dato adicional el nivel de significación. Pero ¿cómo construimos? Bueno, veamos, no tengo la pizarra como tiene la profe, pero vamos a una... Lo estaba copiando recién. Por aquí estaba copiando los datos. Recién los copié para ganar tiempo. Los datos que tenemos aquí son la variable, son las 4 categorías de la variable, pollo, pescado, carne y pasta, las frecuencias observadas, que son las que tenemos en el dato del ejercicio, F sub O, que es la forma que simbolizamos las frecuencias observadas, que dijimos que dan 120 personas en total, ¿no? La sumatoria de las frecuencias observadas da 120. Las frecuencias esperadas son aquellas frecuencias que se ajustan a lo que estamos planteando nosotros como hipótesis nula, que es lo que él pregunta en el ejercicio. Al final la pregunta dice si, exactamente, a ver, leamos cómo dice exactamente, dice si es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos. Esto, decir que no hay preferencia entre los 4 platillos, esto que vemos acá, sería lo que tenemos que poner en la hipótesis nula. Es decir, no hay preferencia entre los 4 platillos, es lo que definimos como hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Y que las 4 categorías tienen la misma proporción, la misma probabilidad de ser elegidos. Y por lo tanto, dentro de los casos que vimos de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, este sería claramente un ejercicio de a probabilidades teóricas iguales. Recuerden que habíamos dicho que podrían haber 2, podrían ser iguales o distintas. Como acá estamos planteando que las 4 aparentemente son iguales, él supone que se ajustan a iguales proporciones, entonces decimos que es una bondad de ajuste a probabilidades teóricas iguales entre ellas. Entonces, volvemos al ejercicio, planteamos que de esas 120, de las 120 personas, cada una de estas va a ser la cuarta parte, porque hay 4 categorías, va a ser este, dividido 4 entonces. De ahí surge el 30, digamos. El 30 por 4, por supuesto, es 120. Fíjense que acá lo aclaré, la suma de las frecuencias observadas tiene que ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. La construcción del estadístico de prueba, vamos a ver cómo era la construcción del estadístico de prueba. Estamos en el caso entonces claramente de una prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas con frecuencias esperadas iguales en este caso. Donde el estadístico de prueba habíamos dicho que era este que teníamos acá. Pero antes de ir al estadístico de prueba deberíamos definir cuáles son el primer paso de la prueba de hipótesis, que es el planteo de las hipótesis. Ya lo mencionamos recién. El planteo de la hipótesis sería, yo pondría en la hipótesis nula que no hay preferencia entre los platillos. Esa sería la hipótesis nula. O dicho de otra manera, que las 4 categorías de plato favorito tienen igual proporción de preferencia, igual probabilidad de selección por preferencia. Es decir, que todos tienen un 25% de probabilidad de ser seleccionados, ¿no? 25% porque surjo de decir, tenemos el 100% de los datos, cada categoría representa el 25% de los datos teóricamente. Ese es el valor esperado. Bueno, y con eso tenemos entonces la frecuencia observada, la frecuencia esperada, y ahora tenemos que ver, habíamos dicho que el nivel de significación era del 0,5, perdón, del 0,05, es decir, de un 5%, eso lo ponen como punto 2, y en el punto 3 tenemos que definir cuál es el estadístico de prueba. Claramente, para una bondad de ajuste de distribuciones a probabilidades teóricas, este es el estadístico de prueba. Los grados de libertad van a estar dados por la cantidad de categorías de la variable -1,
como vimos, hablamos de 4 categorías, menos 1, van a quedar grados de libertad igual a 3. Y entonces vamos al punto 4 de la prueba de hipótesis, que sería establecer el criterio de decisión. Para establecer el criterio de decisión, sabemos cuál es el nivel de significación y cuáles son los grados de libertad. Entonces tenemos que determinar a ver cuál es, para esos grados de libertad y para ese nivel de significación tendremos que ir a ver la tabla. Veamos la tabla chi cuadrado y cuál sería el valor crítico a partir del cual se rechazaría la hipótesis nula. Vamos rápidamente. Nos quedemos entonces con grados de libertad 3, por lo que dijimos recién, y en esta prueba ya nos habían dicho que el nivel de significación es del 5%. Una cosa que me olvidé de mencionar, todas estas pruebas, tanto las pruebas de bondad de ajuste, tanto probabilidades teóricas como distribuciones de probabilidad, las de independencia y de homogeneidad, todas pruebas que son aplicaciones de chi cuadrado, todas están construidos, todos los estadísticos de pruebas están construidos para que las pruebas sean unilateral, de cola derecha, por supuesto, para que rechacemos cuando el valor del estadístico sea demasiado grande, que es lo que mencionábamos hace un ratito. Por eso les decía yo que cuando el ajuste no sea bueno, es decir, que haya un numerador grande, este valor va a ser grande y entonces vamos a tener que rechazar la hipótesis nula, en la medida que sea más grande el chi cuadrado calculado. Pero vamos al criterio de decisión entonces. Perdón, estábamos acá, perdón. Vamos al criterio de decisión. Con grados de libertad igual a 3 y un nivel de significación del 5%. Veamos la tabla chi cuadrado. La tabla chi cuadrado la profe la subió en test de hipótesis, si no me equivoco. Tabla chi cuadrado. Si no me siguen, me pierden o mándenme un mensaje, ¿no? O levanten el micrófono y me avisan. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Sigo entonces. Entonces, habíamos dicho que en la tabla de distribución chi cuadrado tenemos los grados de libertad en esta fila, en la primera columna, y habíamos dicho que la distribución chi cuadrado para grados de libertad 3 sería esta, así que vamos a trabajar sobre esta fila, y de esa fila me interesa saber cuál es el valor de chi cuadrado que deja una colita del 5%, y este alfa es el nivel de significación. Fíjense que acá tenemos valores muy altos de alfa, es decir, para cuando la línea está por acá ya está el 50%, sigamos viendo valores más chicos, sería para grados de libertad 3, el 5%, una colita del 5% sería esta que está acá, por lo tanto, para un alfa del 5%, grados de libertad 3, tenemos un valor crítico de 7,815, ¿sí? 815. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer el cálculo del estadístico de prueba chi cuadrado, una vez que recopilemos los datos, hagamos el relevamiento de la información, los datos, hacemos los cálculos en la tablita, y si el valor del chi cuadrado calculado resulta mayor que este 7,815, acá, es decir, si obtenemos un valor de 8 o 9 o mayor, lo que decíamos hace rato, si el ajuste no es bueno, entonces va a caer en zona de rechazo, en la zona, en la colita pintada, y por lo tanto tendremos que rechazar la hipótesis nula. Pero si resulta menor que 7,815, entonces no podremos rechazar la hipótesis nula porque no va a existir evidencia suficiente para haberla rechazado a ese nivel de significación, ¿no? Con un 5%.
Entonces tenemos cuál es el criterio de decisión, es rechazar la hipótesis nula, sí, solo si el chi cuadrado calculado resulta mayor que este 7,815. Pero veamos a ver cómo resulta el estadístico de prueba. Vamos ahora sí a los cálculos, que es lo que yo había empezado a hacer. Los cálculos, de acuerdo a la fórmula, voy a volver a la fórmula para que la recordemos, es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, esto elevado al cuadrado, y sobre la frecuencia esperada. Entonces, ustedes si lo hacen a mano, por ahí a mano, como no tienen la planilla para hacer un parcial, por ahí les conviene hacer, voy a borrar esto porque no sé qué dice acá, tendremos, el primer paso sería hacer la diferencia entre uno y otro, lo he puesto mal, es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Es decir, hacen, voy a hacer de vuelta, hacen la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Lo pueden hacer en la tabla. Sería el primer paso. ¿Sí? No sé si manejan básicamente el Excel, van copiando la fórmula. Simplemente arrastré la fórmula de frecuencia observada menos la frecuencia esperada y después arrastro o copio esa fórmula, me copia lo mismo para cada una de las filas, ¿no? Y ya tenemos hecha la diferencia. Pero nosotros no necesitamos la diferencia, necesitamos la potencia de esas diferencias. Es decir, esto por esto. Lo pueden hacer la fórmula de potencia, power en este caso, que sería la potencia de este valor elevado al cuadrado, es 4, 2 por 2, 4. Copia esta fórmula y la arrastra, me va a hacer el mismo proceso para todas las líneas. Entonces 6 por menos 6 es 36, 5 por 5, 25 y 1, 5. Esto sería entonces, esto elevado al cuadrado, pongo 2 ahí porque no me voy a poner a buscar el superíndice, este 2 es elevado al cuadrado, pero me está faltando el último paso, que sería de ese resultado dividirlo por la frecuencia esperada, ¿no? Es decir, a este resultado dividirlo por la frecuencia esperada. Nos da ese valor, a su vez ese valor lo arrastramos y tenemos la sumatoria. Si sacamos la sumatoria, tenemos el estadístico de prueba de 2,2. Lo que, si volvemos al planteo, si recuerdas un ratito, era 7,815 era el valor crítico, ¿no? El valor crítico era 7,815. Por lo tanto, íbamos a rechazar la hipótesis nula si este estadístico, este que tenemos acá, resultaba mayor que este. Pero claramente no resulta mayor. ¿Qué significa eso? Que a ese nivel de significación el ajuste sí es bueno. ¿Qué significa? Que estas proporciones se ajustan a esta relación a ese nivel de significación. Por lo tanto, para terminar el caso práctico, diríamos como decisión, tendríamos que decir que no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, y si recuerdan, en la hipótesis nula, nosotros en la hipótesis nula habíamos dicho que no hay preferencias entre los platillos, por lo tanto, al no poder rechazar, podemos afirmar que lo que decía el empresario de la cadena de restaurantes es cierto. No hay preferencia entre los platillos, o las preferencias entre los 4 platillos se reparten en iguales proporciones, es decir, un 25% por cada uno, a ese nivel de significación. Siempre aclaramos a ese nivel de significación porque cambiando el nivel de significación la decisión puede ser otra. Con eso más o menos quedaría construida la prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, en este caso con probabilidades iguales.
perdón, vamos a ver qué hubiese pasado, les decía hace un ratito, para que se entienda conceptualmente esto de las diferencias entre el valor esperado y valor observado. Estamos haciendo, por eso el título, no es caprichoso lo de bondad de ajuste, en las pruebas de bondad de ajuste, porque lo que estamos haciendo justamente es determinando si los ajustes son buenos o no, es decir, si las diferencias entre lo que se espera o lo que se cree se corresponde con lo que se ha observado. Ahora, ¿qué pasaría si las diferencias eran muy altas? Por ejemplo, si acá teníamos un 15, o pongamos un 22, es decir, sacamos menos, y acá teníamos un 39, por ejemplo. Es decir, si las diferencias pasan a ser más grandes, por ejemplo, si en pollo teníamos 22 y en pasta teníamos 39, los valores se van muy altos, entonces ya el estadístico de prueba ya se aproxima a ser rechazado. Ya es casi 7, y a partir de 7,85 lo vamos a rechazar, lo que va a implicar que las proporciones ya no se ajustan a esta relación. Entonces, en algún punto, si acá tengo, supongamos, 10 menos, y acá 49 menos, claramente se va a un valor altísimo, acá claramente no se ajusta esta relación a ese nivel de significación, por lo menos, a ese nivel de significación tenemos este valor crítico. Y entonces a ese nivel de significación, con valores de este tipo, o incluso más cercanos incluso, nos van a dar un estadístico de prueba que va a ser rechazado claramente. Pero bueno, pero no era el caso, era simplemente para hacer un pequeño ejercicio para que se vea claramente que a medida que cambian estas diferencias, es decir, si estas diferencias son más grandes, entonces el estadístico va a ser más grande, este estadístico de prueba, y va a estar más cerca de ser rechazado, de acuerdo al nivel de significación que hayamos optado, ¿no? Bueno, veamos uno más. Vamos rápidamente un caso más. Este es el que acabamos de ver. Vamos a ver qué pasa con la prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas. Leamos a ver qué dice. Dice, el Ministerio de Salud de una comunidad reporta la siguiente información respecto del número de veces que los adultos mayores son admitidos en un hospital. Dice que 40% no es admitido, 30% es admitido una vez, 20% son admitidos 2 veces y 10% restantes son admitidos 3 o más veces. Entonces tenemos claramente cuatro valores que asume la variable, ¿no? Los que son admitidos ninguna vez, la cantidad de admisiones, la variable está definida acá, categorizada, los que son admitidos ninguna vez, los que son admitidos una vez, los que son admitidos 2 veces y los que son admitidos 3 veces. El Ministerio de Salud dice que el 40% no es admitido. O sea que el 40% tiene cero admisión. Lo vemos acá en la tabla. Que el 30% es admitido una vez. Que el 20% es admitido 2 veces. Y que 3 o más veces son admitidos el 10% de las veces. Se hizo una encuesta que abarcó a 150 personas en esa comunidad y los resultados que han arrojado respecto de la cantidad de veces que se admiten a ellos nos revela que esta información, es decir, los datos que surgen de la encuesta, son los datos observados, nos van a arrojar los valores observados. Nos están diciendo que 55 residentes no ingresaron, no fueron admitidos. Entonces, esos 55 es el valor observado de 0 admisiones, y así sucesivamente. Bueno, 50 fueron admitidos solo una vez, entonces 50 es la frecuencia observada de una admisión, 32 tuvieron 2 admisiones y 13 tuvieron 3 o más admisiones. Estos son los valores que han surgido de la muestra.
que, como dijo, se entrevistaron, encuestaron a 150 personas. Ahora, la pregunta es si es posible concluir, perdón, a ver que se vaya esta imagen, es posible concluir que la encuesta es consistente con la información sugerida por el Ministerio. El Ministerio decía que se ajustaba a esta relación que tenemos acá, 40, 30, 20 y 10%. Y de acuerdo a la muestra, los valores observados han sido estos. Ahora, ¿cuáles serían las frecuencias esperadas si se ajustara a lo que dice el Ministerio? Las frecuencias esperadas, según lo que dice el Ministerio, serían las que surjan de obtener el total de las frecuencias observadas por lo que asegura el Ministerio, por la proporción que asegura el Ministerio para cada categoría. Es decir, el 40% de los 150 personas da 60. El 30% de estas 150 son 45, el 20% de estos 150 da 30 y el 10% es 15, ¿no? Entonces, con eso tendríamos las frecuencias esperadas. ¿Por qué surge esto? El Ministerio afirma que esto es así, pero al hacer una muestra, aparentemente no se ajusta exactamente. Queremos plantear si, más allá de que no se ajuste exactamente, si es prudente lo que afirma el Ministerio. Bueno, lo que hay que hacer es una prueba de bondad de ajuste a probabilidades teóricas, pero en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, las probabilidades teóricas son distintas. Claramente la suma de las probabilidades acá, de las proporciones, tiene que dar 100%, y si estos ajustes son buenos a este nivel de significación, entonces no tendremos que rechazar la hipótesis nula. Entonces tenemos que construir una prueba de hipótesis igual a la anterior, muy similar a la anterior, pero con probabilidades teóricas distintas. Vamos a ver cómo haríamos la prueba. Voy a copiar los datos. Como estamos de tiempo, si terminamos este ejercicio por lo menos, vamos a hacer rápidamente. La variable es x sub i, es 0 admisión, 1 admisión, 2 admisiones y 3, era 3 o más. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Tenemos las frecuencias observadas, frecuencias esperadas. Estoy copiando los datos que tenemos aquí. 55, 50, 32, 55, 50, 32 y 13, lo cual nos tiene que dar el total de la muestra. Y las frecuencias esperadas, ¿recuerdan cómo las calculábamos? Habíamos dicho que las proporciones eran, según lo que afirmaba el Ministerio, era 60, 40, 30 y 10, si no me equivoco, ¿no? Estos en porcentajes. 60, 40, 30 y 10. Por lo tanto, si nosotros hacemos Profe, el 60%, ¿sí? las frecuencias eran 40, Sí. 30, 20 y 10. Perdón, a ver, voy de vuelta. Las frecuencias eran 40, 30, 20 y 10. ¿Qué puse yo? Nada que ver. 40, 30, 20 y 10. Claro, si no, no me va a dar el 100%. Gracias por estar atento. Cuando iba a hacer esto me iba a dar cualquier cosa. Entonces, saco la proporción sobre el total de la muestra. Pues este por este. A este lo deberíamos dejar fijo. No sé si trabaja en el Excel. No. Hice por cada una de las casillas de las frecuencias esperadas, hice el total de la muestra por su proporción esperada, ¿no?
Claramente acá la sumatoria también tiene que dar 150, porque son proporciones sobre el 100%. El 100% acá, el 150 acá. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ahí tenemos la tabla con la información, pero vamos paso a paso. ¿Cuál sería el planteo de la hipótesis? ¿Cuál sería el planteo de la hipótesis en esta prueba de bondad de ajuste de probabilidades teóricas? Lo que afirma el ministerio sería la hipótesis nula, es decir que, ¿cómo es que dice? Que las admisiones del Ministerio de Salud para mayores adultos se ajustan a la relación de 40% para ninguna admisión, 30% una admisión, 20% dos admisiones y el 10% tienen 3 o más admisiones. Esa afirmación, que es lo que hace el ministerio, es lo que constituye la hipótesis nula. Y negar eso, es decir, que las admisiones no se ajustan a las relaciones que afirma el ministerio, sería la hipótesis alternativa. Entonces tendríamos planteada la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El nivel de significación, una vez más, es del 5%. Recuerden que es importante en las pruebas de chi cuadrado que estamos trabajando como no paramétricas, siempre a una cola derecha y unilateral, ¿no? Solo. Porque así están construidos los estadísticos de prueba, están construidos para que se rechacen cuando sean muy altas los valores de las diferencias, como vimos recién. Entonces, tenemos el nivel de las hipótesis planteadas, el nivel de significación, y ahora tenemos que establecer cuál es acá estamos, el estadístico de prueba, que es el mismo una vez más, la cantidad de categorías, en este caso también tenemos 4 categorías, sea menos 1, también va a ser 3 grados de libertad, y tenemos el 5% también de nivel de significación, que vamos a tener el mismo estadístico, el mismo valor crítico, para establecer entonces, vuelvo a la tablita, ¿recuerdan cómo sacamos este valor crítico? El valor crítico lo hemos sacado de la tabla, buscando en la tabla, a ver si vuelvo a la tabla chi cuadrado. Una vez más tenemos 3 grados de libertad, porque tenemos 4 categorías, veamos. Acá tenemos 4 categorías que son 0, 1, 2 y 3 o más admisiones. Son las 4 categorías. 4 menos 1 son 3 grados de libertad entonces. Vamos a trabajar sobre esta fila. Y de esa fila, una vez más, de acuerdo al enunciado, tenemos grados de un nivel de significación del 5%. Entonces, una vez más tenemos para el 5% con 3 grados de libertad, una vez más tenemos el 785, al igual que en el ejercicio anterior. O sea, el valor crítico va a ser una vez más 7,81. Y por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula si y solo si el estadístico de prueba calculado resulte mayor que este 7,815. Entonces lo que nos quedaría sería calcular el estadístico de prueba. ¿Cómo calculábamos el estadístico de prueba? A ver, voy a escribir acá la fórmula. Era la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, esto elevado al cuadrado, este 2 significa elevado al cuadrado, y todo esto dividido la frecuencia esperada, ¿verdad? Lo estoy haciendo todo en una sola casilla. Ustedes lo pueden hacer en 2, en 3 columnas en sus apuntes, o pueden hacer todo en una sola vez. Lo voy a plantear acá en una sola casilla para agilizarlo. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Es decir, que tendría que hacer, puedo hacer así, por ejemplo. Vamos a poner pau, que si no me equivoco era la función.
Es decir, esta diferencia elevada al cuadrado, como dice la fórmula, y a todo eso lo tengo que dividir por la frecuencia esperada. Me da 0,41. Esto lo copio para todos. Pensé que para cada uno de los valores me está haciendo la operación. Y la sumatoria de estas diferencias, de estos valores, o de esta sumatoria, va a ser el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba. Es decir, a ver, déjenme probar por las dudas. Más este, menos este. Más este por este. Estoy repasando a ver si hicimos bien el cálculo y dividido la frecuencia esperada a 0,4. Sí, está bien. Entonces, claramente el ajuste es bueno porque nos da un estadístico calculado. El estadístico de prueba calculado es bajo en relación al valor crítico, está dentro de la zona de no rechazo, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, porque si este valor era mayor que este, íbamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si no, es porque el ajuste es bueno, y lo que estábamos planteando en la hipótesis nula, que era afirmar lo que dice el ministerio, entonces lo podemos afirmar y vamos a concluir en la prueba de hipótesis que lo que dice el ministerio es cierto, que las admisiones se ajustan a la relación de un 40% cero admisión, 30% una admisión, 20% dos admisiones y 3 o más admisiones en el 10% de los casos. Esa afirmación del ministerio a un 5% de nivel de significación es válida entonces. Ahora, una vez más, ¿qué pasaría si el ajuste no es bueno? Si el ajuste no es bueno es cuando este valor sea muy alto, por ejemplo, 65, acá sea 3, por ejemplo. Entonces ven que, si bien acá hay valores que ya son muy distintos, tenemos diferencias muy altas, como esta, acá hay una diferencia muy grande, y hace que la construcción de todo el estadístico de prueba se vaya para arriba, y en ese caso lo rechazaríamos. Y si los valores observados hubiesen sido estos, entonces el ajuste no hubiese sido bueno. Pero no es el caso, ¿no? El caso fue que los valores observados fueron estos, y estos, a un 5% de nivel de significación, tienen un buen ajuste. Y entonces podemos afirmar lo que dice el ministerio, y como conclusión decir que entonces lo que afirma el ministerio es válido, es cierto, es decir que durante el periodo de un año, en el 40% de los casos no son admitidos, en el 30% son admitidos una vez, el 20% dos veces, y en el 10% restante son admitidos 3 o más veces las personas, adultos mayores, en ese hospital. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por hoy. Voy a dejar de grabar.